Saludos a todos los escuchas de historias y relatos en el umbral de la noche. Hacía un tiempo que ya quería hacerles llegar mi historia, pero me preocupaba qué podían pensar de mí. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. En general nunca fui muy creyente de la temática paranormal, ya que hasta hace unos cuantos años no me había visto relacionado con una situación que ameritara que yo le prestara mi atención más profundamente. A pesar de ello, cuando las personas me platicaban sus experiencias, les decía que seguramente aquello era algún truco de la mente, pero que si en su debido momento yo pasaba por algo similar, entonces podría ponerme en sus zapatos. Algunos meses atrás estuve involucrada muy profundamente con la cultura de la rehabilitación, principalmente de personas que en algún momento llegaron a abusar de sustancias, por lo que me acerqué a uno de estos centros de apoyo, y puesto que algunas de estas personas ya estaban trabajando ahí, me recomendaron, por lo que finalmente pude trabajar en el lugar por un tiempo. Mi función ahí principalmente era acudir con los nuevos y apoyar en la orientación de algunos de los que ya fueran miembros del centro. El lugar estaba ubicado a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara. Era un terreno bastante grande, de unos 40 o 50 metros de largo por unos 50 o 60 de ancho también. Tenía grandes muros, por lo menos de 9 o 10 metros de alto, los cuales tenían unos puntiagudos alambres de púas en la cima en cada uno de ellos, pues podía ser más común de lo que se cree que las personas ahí adentro busquen la forma de escapar para salir en busca de más productos. Por dentro se dividía en una serie de algunos mini edificios, donde se aislaban los diferentes grupos de personas que ahí llegaban, con un patio más grande que una cancha de básquetbol donde se realizaban las reuniones ya por la noche, generalmente con la mayoría de los internos presentes. También había un pequeño edificio que servía de bodega de los alimentos, allá por el rincón del terreno. En el lugar había unas escaleras que llevaban a un cuarto que decían que era del director, pero que desde hacía unos años había quedado simplemente como un cuarto abandonado, ya que era muy poco conveniente ir hasta ese lugar cada vez que se necesitara hablar con uno de los directores, por lo que ahora solo se utilizaba para guardar muebles y otras cosas que no tuvieran un uso como tal. Les explico esto porque las historias que me contaron a mí desde que llegué sobre aquel alejado rincón del centro era que los directores se habían visto echados de ahí, pues se contaba que durante las noches una presencia les hacía saber que no era un muy buen lugar para estar. Ya se imaginarán lo ridículo que suena aquello y de cómo una persona como yo lo tomó al principio. La historia sobre aquel cuarto lo dejé a segundo término y me dediqué a hacer las cosas que se me requerían. Todo parecía ir viento en popa. Hallaba bastante facilidad en apoyar a los internos y a los padrinos y madrinas que ahí mismo ayudaban con los quehaceres del lugar. Después de una semana se presentó la ocasión de que hiciéramos una de las reuniones casi a mitad de la noche. Para estos días no recuerdo el porqué del objetivo como tal, pero creo que era algo de alinear las energías con las estrellas y la luna o algo por el estilo. Eran cerca de las 12 o 1 de la madrugada cuando sacamos a los internos a la explanada. Los sentamos en lugares estratégicamente ya acomodados y empezamos con la sesión, que fue muy emotiva. Por motivos de confidencialidad no se me permite dar todos los detalles, pero sí les puedo decir que fue una buena idea haberlo hecho de aquella manera. La lejanía que teníamos con la metrópolis provocó que la perspectiva de las estrellas y la luna se manifestara con muchos de los internos.
Hasta cierto punto creo que hubo un gran avance ese día. Terminamos con la reunión cerca de las 2 o 3 de la madrugada. Mientras poníamos todo en su lugar, me llamó la atención ver en la cima del edificio del rincón, justo en el cuarto abandonado, como si la luz estuviera encendida, al mismo tiempo que algunas sombras se movían por la ventana. Al principio pensé que tal vez alguien más de los miembros del staff estaba acomodando o llevando algo de mobiliario ahí, pero vi que estábamos prácticamente todos en el patio, por lo que les pregunté que quién era el que había estado en el cuarto. 2 de los empleados con mayor antigüedad voltearon a verse y luego voltearon a ver el cuarto. Su mirada se volteó de nuevo hacia ellos con bastante incomodidad y una expresión en su rostro que no era muy común ver entre ellos, pero sí en los internos. Era miedo. En aquel lugar por estas fechas, más o menos, se aparece una niña. ¿Cómo crees que va a ser una niña andando por allá a estas horas?, le dije con incredulidad. No dijeron nada. Simplemente se voltearon a ver el uno al otro y dijeron: creo que esto iba a pasar tarde o temprano. Y le hablaron a otro de los miembros del staff. Ella no cree lo de la niña, que si la acompañas. La seriedad de sus palabras era notoria. Tanto él como a quien estaba preguntando mantenían una expresión seria, por lo que pude darme cuenta que lo que estaban diciendo no era ninguna broma. El hombre dijo: dame 3 minutos y te llevo, para que lo veas por ti misma. A pesar de que todos estaban dirigiéndose con tanta seriedad, pensé que de alguna manera era una broma muy bien elaborada, una broma para los nuevos. Y aunque ya tenía unos meses de haber llegado, era el personal con menos tiempo ahí. Tal como lo dijo el hombre, en 3 minutos regresó con una lámpara de mano, diciéndole a los otros: en un rato regresamos, mientras empezábamos a caminar hacia el rincón del terreno. A esas alturas de la noche el clima ya se sentía bastante frío. Ciertas ráfagas heladas que llegaban de vez en cuando helaban el clima aún más. Mientras caminábamos, el compañero me decía que anteriormente en ese terreno había sido propiedad de uno de los hacendados más ricos y poderosos del lugar, pero que justamente una de sus hijas había tenido un accidente, lo que le hizo no querer saber más del lugar y lo terminó donando para que hicieran el centro de rehabilitación. Algunas veces dicen que era posible ver o escuchar a una niña haciendo travesuras por algunas de las áreas del lugar, pero que donde mayormente se solían concentrar aquellos avistamientos era en el cuarto del rincón. Nadie se podía explicar por qué. Durante todo el trayecto nunca dio muestras de intentar reír, burlarse de mí. Incluso todo lo que me contaba lo decía con bastante seriedad. Yo seguía teniendo mis dudas. Cuando llegamos al edificio al pie de las escaleras, tomó la lámpara que había estado llevando para alumbrar el camino y me la dio. Ve a ver por ti misma. Hasta aquí llego yo. Le miré con cara de incredulidad y volvió hacia mí la idea de que tal vez sería una broma por parte de los miembros del staff. Le pregunté que quién sería el que estaría arriba para asustarme. ¿Fulano?, le dije soltando un nombre al azar de los compañeros que no había visto durante toda la ceremonia. A lo que él con bastante seriedad nuevamente respondió: fulano fue a la ciudad para hacer unas diligencias y surtir parte de los víveres que necesitan para que esto siga corriendo como debe. Su expresión era bastante seria.
No se notaba el más mínimo deseo de burlarse o reír. Solté una risita que más bien creo que fue de nervios y le dije, a ver si es cierto, mientras empezaba a subir por las escaleras en dirección hacia el cuarto. Durante todo el camino noté que la luz del lugar había estado encendida con una ligera tonalidad naranja que daba ese tipo de focos. Por la ventana se veían un par de sombras que de cuando en cuando se movían, haciendo de notar que alguien estaba ahí adentro. Los latidos de mi corazón se habían acelerado y el frío a los alrededores se sentía aún más pesado. Las piernas me temblaban mientras subía por las escaleras. No sabía por qué me sentía de esa manera. Todo podría ser una simple broma por parte del equipo. Yo no creía en lo paranormal, pero mi cuerpo me decía que lo que sea que estuviera ahí arriba probablemente no me iba a gustar. Cuando estaba por llegar al final de los escalones, escuché claramente el ruido dentro del cuarto y pude ver una sombra que se movía por la ventana. Pero cuando llegué a la cima, el ruido y el movimiento habían cesado. Se sentía una gran desolación. Me acerqué a la puerta y traté de abrirla. De repente escuché claramente una risilla de una niña, seguido de unos pasos pequeños corriendo hacia el fondo del cuarto. Cuando abrí por completo la puerta, no pude ver nada. En el lugar solo había un sillón y algunas sillas acumuladas en las paredes, pero sin ninguna puerta o una ventana al fondo del cuarto donde se pudiera esconder a alguien, y menos lo suficientemente grande como para que pudiera haberse visto su sombra desde la ventana. Entré en la habitación y la luz del lugar parpadeó cual si se fuera a apagar, al mismo tiempo que me recorría un escalofrío por toda la espalda. Llegué al lugar donde terminaba el sillón y alumbré con la linterna para ver si podía ver algo. Pero por más que buscaba, no podía ver nada por ningún lado. Sentía como si me fuera a paralizar. Cuando terminé de alumbrar detrás del sillón y me levanté poco a poco, pude ver sobre la puerta una figura sombría del tamaño de una niña, entre unos 8 o 10 años de edad, usando un vestido negro y una gran maraña de cabello que le cubría el rostro. Sin embargo, claramente pude ver que estaba volteando directamente hacia donde yo estaba. De nuevo, un escalofrío me recorrió por el cuerpo y en ese momento la luz del cuarto parpadeó y se apagó de repente, quedándome yo con la linterna en la mano y un cuarto completamente a oscuras. Usé la linterna para iluminar los alrededores, pero parecía que no había nadie más ahí. De inmediato corrí hacia la puerta y salí de regreso con mis compañeros. El corazón me latía bastante rápido y no sabía qué pensar. Cuando llegué al final de los escalones, mi compañero me vio que estaba pálida y me dijo: «¿La viste, verdad?». Las palabras no salían de mi boca y lo único que hice fue empezar a caminar de regreso en silencio. A los pocos pasos tuve que voltear hacia atrás, pues sentía una mirada pesada posada sobre mí. Y noté que la luz del cuarto sobre las escaleras se había encendido de nuevo, y sobre la ventana se veía una figura sombría volteando directamente hacia mí. De inmediato volteé mi cabeza hacia adelante nuevamente y preferí no seguirla viendo. Caminé lo más rápido que pude hacia mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Para mi buena suerte, mis compañeras igualmente se quedaron despiertas conmigo. Platicamos lo sucedido y dijeron que en su momento ellas ya habían pasado también por algo parecido, que ya habían visto a la niña, incluso a la mitad del día.
Después de esa primera experiencia con ese tipo de entidades, les guardo un mayor respeto y a todo lo que esté relacionado con ese tema. E incluso, más tarde ese mismo año, en Día de Muertos, pasé por una experiencia bastante estremecedora, pero que quizás, cuando se estén acercando dichas fechas, se las haga llegar. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de este relato. Se dice que algunas entidades malignas toman la forma de niños con tal de atraer personas hacia ellos. Déjame en los comentarios qué crees tú que haya sido aquella entidad, o si crees que esa misma niña fue quien falleció tiempo atrás. En la descripción puedes encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, principalmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta para nuestros futuros relatos y le damos su debido respeto. Le mando un saludo a toda la comunidad y a todos aquellos que nos siguen apoyando desde un inicio. Si quieres ayudarnos a que sigamos creciendo, haz que estas historias lleguen a más personas que como tú les podrían gustar. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.